día a todos, mi nombre es Dulce Dafne Padilla Martínez y a nombre del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales les damos una cordial bienvenida en este nuestro segundo seminario permanente curricular del maestro Alberto Cedeño Jaramillo. El maestro Cedeño es graduado de Criminología en la Universidad Abierta de Cataluña. Es experto universitario en perfilación criminal y experto universitario en criminología corporativa. Actualmente es coordinador de Seguridad y Protección Civil en el Metro de Barcelona. Director de Seguridad en la Universidad Internacional de Cataluña, habilitado por el Ministerio de Interior y cuenta con más de 20 años en seguridad privada. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Cedeño. Maestro, por favor, le escuchamos. Perfecto, muchas gracias, Dafne. Y muchas gracias a Ipsijus por contar conmigo para dar esta charla hoy. Pues como bien has comentado, mi intención hoy es hablar un poquito de lo que es el criminólogo en la seguridad privada y profundizaré en dos de sus apartados, dos posibilidades que tiene el criminólogo de trabajar, que es el Compliance Officer o experto en delincuencia corporativa, hablaremos unos pequeños rasgos, y del director de seguridad dentro de un departamento de seguridad de una empresa privada. Bueno, entonces, sin más preámbulos, pues vamos a hablar, digamos, de lo que es el criminólogo. Siempre digo que la criminología es necesaria en nuestra sociedad. Bueno, pongo como ejemplo siempre en mis formaciones es explicar un poquito pues una situación que se vivió aquí en España, que fueron cuando 3 de los líderes que se iban a presentar datos a las elecciones, dada la situación, alarma social que se vivía en aquel entonces, que continuamos teniendo aquí en España, era sobre los casos de violencia de género. En el debate anterior a las elecciones, comentaban que ellos iban a hacer desaparecer la violencia de género aumentando las penas. Cuando en criminología no hay ni un solo estudio que, digamos, confirme esa hipótesis, es decir, a mayor condena, más efecto disuasorio. No, no es correcto. Está demostrado que eso no funciona así. La única forma, digamos, de minimizar riesgos es con políticas sociales, formación, etcétera, etcétera, que ahora no vamos a entrar en eso. Pero situaciones como esta podemos encontrar muchas. Por eso yo siempre digo la frase que empiezo en mis formaciones: la criminología es necesaria en nuestra sociedad. ¿Vale? Vamos a saber un poquito qué es la criminología. Se define la criminología como una ciencia interdisciplinaria que se encarga de estudiar los delitos y la delincuencia desde una perspectiva multidisciplinaria. ¿Por qué decimos multidisciplinaria? Pues porque el criminólogo estudia sociología, estudia psicología, estudia derecho penal, estudia análisis de datos, o sea, hace un abanico de diferentes disciplinas, que es lo que permite tener una vista mucho más globalizada. El objetivo, bueno, pues podemos decir que es comprender la naturaleza y el origen de la delincuencia, así como las causas y factores que contribuyen en ella. No sé si os pasa a vosotros o se les ha pasado a vosotros, pero a mí, por ejemplo, hay series como CSI que me encantan, especialmente CSI Las Vegas y CSI Miami. Pero hay que tener presente que no tiene nada que ver o no es criminología. Esto sería lo que es criminalística, ¿vale? Y se encarga de ir al campo y a estudiar los hechos de forma directa. Bueno, pues son los que consiguen, pues, las huellas dactilares, incluso el ADN, es decir, ellos recopilan pruebas. ¿Qué es lo que hace el criminólogo? Bueno, el criminólogo se ocupa de recoger toda la información que proporciona el criminalista para su posterior análisis, de manera que ayude a determinar la mayor información posible. Hace más estudios, es decir, no solamente se encarga de analizar las pruebas, tenemos también análisis psicológico forense, tenemos el estudio de la víctima, ¿vale? Muchas más variables, pero es para que entendamos la diferencia entre un criminalista y un criminólogo. Bueno,
Como vamos comentando, la criminología es una ciencia social interdisciplinar que se encarga del estudio empírico del comportamiento delictivo y de la reacción social frente al delito. ¿Qué es lo que hace? Analiza el delito como fenómeno social, qué consecuencias tiene el delito en una sociedad, ¿vale? El delincuente en el ámbito de la prevención, represión y tratamiento. Bueno, ¿qué podemos hacer con el victimario o el delincuente? Otra de las cosas que hacemos es analizamos la víctima como sujeto pasivo del delito, siendo esta objeto de reparación y retribución. Bueno, no solo hay que pensar en la víctima en el momento que le ha pasado un hecho, ya sea un comportamiento social, comportamiento desviado o comportamiento ilícito. Tenemos que pensar en la víctima posterior, el posevento, la situación que vive, cómo debemos tratarla. Y luego tenemos la criminalidad percibida por parte de la sociedad. El mismo delito puede ser considerado de una forma u otra dependiendo de la sociedad en la que ha sucedido. Funciones que tiene la criminología según sus de la mano. Explicar el delito. Ese es el objetivo, uno de los objetivos. Saber por qué ha pasado el delito. Medir el delito. Saber, es obvio, en criminología es súper importante tener los datos, analizar los datos, saber los factores de riesgo, analizarlos. Estudiar el proceso de reacción a la inflación de las normas. Lo que he comentado antes, no vale el populismo punitivo que se dice, o la alarma social. Bueno, si yo aumento las penas voy a evitar. No, a ver. Hay que analizar y esto tenemos que saber cómo reaccionaremos. Ofrecer puntos de apoyo contra la prevención del delito y también evaluaciones. En criminología existen muchas variables, pero hay dos que son muy importantes, que son los factores de riesgo y los factores de protección. ¿Qué puedo hacer yo, como criminólogo, para aumentar o disminuir los factores de riesgo de que suceda una situación? O, al contrario, ¿qué puedo hacer yo para minimizar los factores de protección perdón, de riesgo? Es decir, ¿qué puedo hacer para evitar que existan más riesgos y qué puedo hacer para disminuirlos? Vale. ¿Cómo explicamos el delito? Explicar el delito es el estudio de las causas del delito. ¿Por qué ha sucedido? ¿Qué variables yo voy a poder retocar o voy a poder conseguir para que no se suceda, o para minimizar los riesgos, para evitar que vuelva a suceder una cosa similar o, como veremos más adelante, si la 100% no existe, conseguir que reduzcan. Pues se consigue con las actividades criminológicas que nos permiten definir y explicar las relaciones y los procesos que suceden en un delito. La esencia de la teoría es que nos ofrece las explicaciones sobre el delito. En estos casos me gusta explicar mucho en las formaciones una teoría que es bastante simple, pero que es muy interesante y fácil de entender, ¿no? Y es la teoría de la oportunidad. Supongamos que pues, estamos trabajando en una cabina o estamos trabajando en una tienda y tenemos el móvil. Tenemos el móvil en un sitio que se ve, que no está escondido. ¿Cómo puedo evitar yo que pues, suceda un delito? Pues está la teoría de la oportunidad. La teoría de la oportunidad habla de 3 variables que tienen que suceder a la vez para que se cometa un delito. En este caso, el hurto de un teléfono móvil. Hablamos de un teléfono móvil, como bien podría ser una mochila, una cartera o algo que nosotros valoramos. En este caso se tiene que dar un objeto deseado, es decir, en este caso el teléfono móvil, un delincuente motivado o una persona que le interese el objeto que hay ahí o que está viendo, en este caso pues alguien que ve y le interesa el teléfono móvil, y una tercera figura que es muy importante, que es la ausencia de un guardián. Si nosotros estamos trabajando y tenemos el teléfono al lado, seguramente no me lo quiten, me lo podrán quitar al descuido, pero no porque no lo esté yo controlando, ¿vale? En el momento que yo me voy al almacén, ese teléfono, ese objeto deseado ya no tiene el guardián.
¿Qué ocurre? Ya me lo pueden sustraer, porque se han dado las tres variables. Tenemos un objeto deseado, tenemos un victimario motivado y tenemos la ausencia del guardián. Claro, si el cliente no está motivado, no le interesa el teléfono móvil, aunque las otras dos variables ocurran, él no va a delinquir, ¿vale? Pues esto es simplemente, así de sencillo, una teoría criminológica. Expone una serie de variables que dan lugar a ese suceso. Bueno, 5 dimensiones de las teorías. ¿Qué es lo que dimensiona la teoría? Bueno, la naturaleza humana y el comportamiento humano. Obviamente, depende del entorno en el que estés, se hacen unas cosas, el comportamiento es variado, hay que analizarlo. La sociedad y el orden social, igual, lo mismo ocurre. El papel de la ley, la definición del delito y la imagen del delincuente. Muy importante también. No es lo mismo un victimario, un delincuente que actúa al modo del descuido, al hurto al descuido, que el que se dedica pues, a robos con fuerza. La lógica causal, es decir, ¿por qué suceden estos hechos? Hay que analizarlos. Y las implicaciones de justicia criminal, también son importantes de analizar. Para terminar con lo que es la explicación de la criminología, que como hemos dicho, esto es una clase que llevamos para hacer una pequeña explicación de la criminología dentro del entorno de la seguridad privada, pues tenemos que los asesores criminólogos en el ámbito empresarial. Más adelante podemos ver que puede suceder que, bueno, si yo soy un compliance officer, necesito la colaboración de alguien. Lo hablaremos luego. Policías, un criminólogo puede ser un buen policía. Funcionarios y personal laboral de las instituciones penitenciarias. Funcionarios y trabajadores penitenciarios de apoyo a la vigilancia penitenciaria en medidas penales alternativas. Profesionales de los servicios de atención a víctimas, mediación o asesoramiento en el ámbito penal. Funcionarios y personal laboral de la Administración de Justicia y profesionales en general relacionados con justicia de menores. Claro, es que hay mucho relacionado con penitenciarios, centros penitenciarios. Peritos criminólogos, política criminal y de seguridad pública. Todos son ámbitos en los que puede trabajar un criminólogo. La docencia o investigación criminológicas, tanto en instituciones docentes públicas como en privadas. Yo, por ejemplo, también doy formación en la Universidad Internacional de La Rioja, en el grado de criminología, y colaboro en máster, director del trabajo fin de grado y trabajo fin de máster. Es otra salida. Aparte de mi trabajo, pues colaboro. Complemento de otras profesiones que deseen obtener una formación complementaria en temas criminológicos, ya sea derecho, psicología, es decir, ayudar. Seguridad privada, que es lo que yo voy a hablar también un poco hoy, y el compliance officer respecto a delincuencia corporativa. En principio, todas estas son salidas. Hay mucho más. Yo siempre digo a mis alumnos que lo importante no es esperar a que te venga la oportunidad, tienes que buscarla. Las tienes. ¿Hay que especializarse? Sí, pero como en todas las carreras. Es decir, tú eres criminólogo y luego tienes un ámbito en el que te puedes especializar. Una cosa que está teniendo muchísima salida ahora es la ciberdelincuencia. ¿Vale? Las alternativas hay que buscárselas. Y ahora ya empezamos a hablar de lo que es la figura del criminólogo dentro del compliance officer o experto en delincuencia corporativa. La figura del compliance officer o controller jurídico apareció en los mercados financieros altamente regulados y su función es encargarse de vigilar el debido cumplimiento de la normativa que deben cumplir las empresas. Su origen viene motivado por los escándalos financieros detectados en los Estados Unidos que provocó la aparición de la figura del compliance officer como una especie de intendente con el que garantizar el cumplimiento normativo dentro de la empresa, como cada vez más injerencia en las decisiones del negocio. Bueno, algo importantísimo que tenemos que tener presente, tanto si trabajamos como director de seguridad en un departamento de seguridad o como un experto en delincuencia corporativa, es
que trabajamos para una empresa privada, ¿vale? ¿Qué significa eso? Lo repetiré un par de veces. Debemos de ser conscientes que hay unas prioridades y unas necesidades. Y la empresa nos va a requerir para algo que ellos creen que es la prioridad. Si tenemos eso presente, nos será mucho más fácil a la hora de trabajar, ¿vale? En ambos ámbitos, ya sea como director de seguridad o como experto en delincuencia corporativa. Premisas que debe cumplir un compliance officer o experto en delincuencia corporativa. Disculpadme porque me ha saltado aquí un poquito la secuencia, la presentación y se me había desorientado, pero ya está, ya ha vuelto todo a su lugar. Bueno, las premisas que debe cumplir. Bueno, la primera es disponibilidad de una autoridad autónoma de control e iniciativa, encomendada de manera legal dentro de sus tareas de supervisión de la eficacia del control interno establecido en la empresa. Obvio, y muy relacionado con lo que os he comentado antes. Disponibilidad de una autoridad autónoma de control e iniciativa, es decir, a mí, quien sea, director, junta directiva, me tiene que haber dado unas instrucciones y un poder. Si a mí no me dan eso, difícilmente voy a poder entrar en las entrañas de la empresa, ¿vale? ¿Qué es mi objetivo? Yo para poder trabajar tengo que tener autoridad autónoma, control e iniciativa. Otra cosa que he de tener muy presente es que la autonomía debe ser tanto operativa como presupuestaria, a través del cual el Compliance Officer llevará a cabo las investigaciones y ejecutará las decisiones que éste tome por cuenta propia y sin limitaciones de los órganos de administración de la empresa, que éste considere necesarias y proporcionado para así garantizar el cumplimiento normativo. Es decir, tengo que tener total autonomía. Fácil de decir, muy complicado de hacer. Porque supongamos que es una situación en la que un departamento es consciente de que no está haciendo bien las cosas. Seguramente me va a poner todas las trabas para que yo no lo detecte, ¿vale? Y aparte, pues bueno, siempre hay cosas que con la junta directiva, la junta accionista, pues igual no le interesa que salgan a relucir. Tengo que ser operativo, autonómicamente autónomamente y de presupuesto. Ser consciente que todos mis gastos los voy a tener que justificar. Fácil de decir, pero complicado de hacer, ¿eh? Otra premisa es no omitir ni realizar un ejercicio insuficiente de las tareas encomendadas. Prever el delito entra en sus funciones y para desarrollar todas las actividades que les sean encomendadas será obligatorio construir con la mayor diligencia posible. Ojo, no estamos hablando solo de delitos económicos. No, aquí hablamos también de delitos internos. Bien pueden ser, pues, acosos, agresiones, hurtos. Depende mucho de la empresa en la que trabajes. Si estás contratado a una empresa que solo hace gestión de bancarias, pues será mucho más fácil lo que es el delito interno, mucho más complicado lo económico. Acordaos de los delitos de cuello blanco, la ingeniería económica, ¿cierto? Pero imaginaos que trabajamos pues para una empresa de supermercados. Aquí hay más complicaciones, probablemente menos problemas en cuestión del ámbito externo a la hora de delitos económicos, pero sí que podemos tener mucho más problemas en cuestión de delitos internos, pues acosos entre trabajadores, agresiones, hurto, por ejemplo, en el mero hecho que roban las taquillas, porque el ámbito es muy amplio, ¿vale? Y otro premisa es informar de los posibles incumplimientos o riesgos que haya encontrado en su labor de vigilancia y supervisión. Además, tiene que notificar a los órganos de administración para poder tomar medidas que consideren adecuadas para cumplir. Una vez que has detectado algo, tienes que avisar. Pero no solamente a la junta directiva o al director o al CEO, a quien te haya dado la orden, sino
seguramente tendrás que consultar pues, con recursos humanos o asesoría jurídica para ver qué medidas son las que hay que tomar, ¿vale? Lo importante es detectar comportamiento desviado, antisocial o ilícito. Tenemos unas medidas u otras, depende de lo que comentemos, el acuerdo que se llegue. Incluso, si es necesario, se tendría que denunciar a las autoridades competentes, ¿vale? Una vez visto las premisas, bueno, pues podemos hablar así por encima de cuáles son las cualidades de un experto en delincuencia corporativa. Cualidades muy similares a las que debe tener pues cualquier trabajador, pues ser íntegro, tener compromiso con la empresa, capacidad de liderazgo, porque aunque tú seas, digamos, la figura de ese departamento de delincuencia corporativa, seguramente tengas gente a tu cargo, pues ya sea una, dos, tres personas, dependiendo de la envergadura que sea la empresa y qué tipo de empresa sea. Comunicación efectiva, lo que hemos comentado, tienes que comunicarte con todos los departamentos y tener ese buen rollo, entre comillas. ¿Por qué buen rollo? El buen rollo pues porque vas a tener que investigar, vas a tener que meterte en las entrañas de ese departamento, ¿eh? Y a nadie le gusta que revisen su casa, ¿eh? Por lo tanto, la comunicación ha de ser efectiva y lo mejor posible. Habilidad para insistir y convencer sobre la aceptación de sus recomendaciones. Correcto. Hay cosas que a la gente les cuesta ver, ¿eh? Hay situaciones en las que tú estás detectando que hay un peligro, pero no todo el mundo ve ese peligro o no valora como un riesgo real, ¿eh? Por lo tanto, has de ser persistente. Yo digo que hay que ser gota malaya, sin pasarse, llegar al punto de que la otra persona explote, pero sí ser consciente que muchas veces vas a tener que insistir. Obviamente, conocimiento profundo en temas de cumplimiento normativo, ¿eh? Obviamente, o sea, ahora veréis que cuando hablemos del director de seguridad, voy a hablar de 3 normas o 3 leyes que él tiene que va a tener muy presentes a la hora de hacer su trabajo, ¿eh? Pero no es ningún problema, porque si hay un parte de ese tema, de esa norma que no conoces, puedes asesorarte. Cabe la posibilidad de recibir la ayuda de un asesor. Lo importante es ser consciente que tienes unas limitaciones. Si eres consciente, no habrá ningún problema, porque buscarás cómo solucionarlo. Principios por los que deberíamos regirnos: la independencia, la libertad, autonomía. No voy a poder hacer un buen análisis o una investigación interna en una empresa si no tengo independencia y autonomía. No va a ser. O sea, si me guían, vamos mal. Otra cosa es que yo me equivoqué, pues porque me ha dado la sensación de que había un riesgo aquí que realmente no existía o era mínimo. Pero no seré yo que me equivoqué. Pero tiene que ser decisión del profesional. No puede ser que nos guíen o nos digan por dónde hay que buscar. No. Pueden darte pueden informar, puedes tener alguna idea, pero tú tienes que tomar la decisión. No debes permitir que alguien te diga qué tienes que hacer. La integridad del ejercicio de sus funciones, obviamente. O sea, si yo soy el que voy a controlar que todo se esté haciendo correctamente, pero me dejo sobornar, pues ya tenemos un problema, ¿eh? No descartemos esa situación. Pasa desafortunadamente, comportamiento humano, como hemos dicho, pasa. Y el principio de confidencialidad, lógico, porque vamos a meternos en las entrañas de la empresa. Vamos a conseguir información que probablemente a la competencia pues le interesaría mucho, ya sea planes de futuro o sucesos que han pasado en el pasado, valga la redundancia, y que les puede interesar pues para, bueno, entrar en conflicto como sea, ¿eh? Bueno, ¿quiénes pueden ser expertos en delincuencia corporativa? Generalmente, sobre todo aquí en España, lo están haciendo los abogados. Obviamente saben mucho de normativa, ¿eh? Pero yo personalmente abogo más porque sea también un criminólogo. Y ahora se están poniendo los criminólogos también. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce realmente? ¿Quién ha estudiado? ¿Quién sabe analizar un delito? Un abogado sabe mucho de leyes, pero de delitos lo justo.
¿eh? Y a veces no solamente conocer el delito, a veces lo importante también es conocer psicológicamente cómo puede ser un comportamiento que alguien esté interesado en un comportamiento desviado, ¿eh? O los perfiles psicológicos. El criminólogo en ese aspecto incluso puede valorar y buscar los factores de riesgo y de percepción según qué situaciones, ¿vale? Por eso algo más, y se está estilando más, es la figura del criminólogo. Y luego también pues existen empresas pues como las farmacéuticas que buscan a alguien que entienda de farmacia, ¿no? De todos los laboratorios, ¿eh? Si hay situaciones así. ¿Cuál sería el perfil? Bueno, el perfil es como en cualquier CEO o profesional o directivo. Un nivel de formación suficiente, una experiencia profesional que la avale y una responsabilidad profesional. ¿Bien? La experiencia profesional, bueno, pues se puede conseguir colaborando con alguien, ¿eh? No siendo la figura principal, su ayudante y aprender. ¿Eh? En España, las empresas están abogando o están, digamos, sacándose unos permisos, unos certificados, mejor dicho, la palabra certificado. Yo lo comparo como las ITV. Aquí los vehículos, para poder circular, cuando ya tienen más de 4 o 5 años, tienen que pasar unas revisiones. Freno, humos, una serie de variables que son siempre las mismas. Y que si tú las pasas, te dan lo que es la ITV. Un certificado que va en el coche y está diciendo que sí, que ese coche ha pasado los mínimos y puede circular. Eso en España, Europa, están las normas ISO. La norma ISO 37301, que se instituye en la 19600, que lo que está demostrando a sus futuros clientes y a sus proveedores que es una empresa saneada, que cumple una serie de requisitos que son indispensables. Bueno, pues ¿qué consigues con esta norma, la ISO 27301? Se aborda problemas de cumplimiento de forma rápida y eficaz, aportar ventajas competitivas a la organización, integrar la gestión del cumplimiento con la gestión anticorrupción y desarrollar relaciones estables y valiosas con reguladores. Tanto esta como la 37001 o 37001 las puede hacer un experto en delincuencia corporativa interno de la empresa o puedes contratar a una empresa auditora que las haga. No es un compliance officer, como se dice, porque estos van a hacer lo que he comentado, van a investigar o analizar una serie de valores, pero no van a hacer un análisis completo interno en las entrañas de la empresa. Probablemente sea económico, bueno, será económico, pero no va a hacer un interno de la situación de los empleados, por ejemplo, o la situación de los transportistas, ¿vale? La 37001, que aquí la llaman como ISO anticorrupción, es un sistema de gestión contra el soborno que proporciona la naturaleza y el alcance de los riesgos en la organización. La norma servirá para implementar un sistema que se adapte a las operaciones de la organización, cumpla con la normativa legal y con las expectativas de los interesados. Y ahora veremos por qué la llaman norma ISO anticorrupción. Porque esta lo que toma medidas para evitar el soborno en el sector público, privado o funcional. El soborno por parte de la organización. Soborno por parte de personal de la organización que actúa en nombre de la organización o para su beneficio. Soborno por parte de socios de negocios de la organización que actúan en nombre de la organización o para su beneficio. Seguimos. Soborno a la organización. Soborno del personal de la organización en relación con las actividades de la organización. Soborno de los socios de negocio de la organización en relación con las actividades de la organización. Y soborno directo e indirecto, como puede ser un soborno ofrecido a través de un tercero. Como habéis visto, todo se refiere al soborno. Por eso lo llamaban anticorrupción. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la figura del compliance officer o experto en delincuencia corporativa. Es muy grande la figura esta, es decir, tiene muchas funciones. Imaginaros lo que os he comentado. No solo hablamos de delitos económicos o de cuello blanco, que tiene que combatir contra
ingeniería económica. Estamos hablando de los delitos que suceden dentro de la empresa. Si tienes 100 empleados, ¿qué puede suceder? Puede haber acoso, puede haber abuso, puede haber agresiones, es decir, hurtos en las taquillas, desaparición de, bueno, múltiple calidad de delitos, ¿vale? O sea, a la figura del experto en delincuencia corporativa es algo que a la larga se va a implantar sí o sí. ¿Eh? Pero ahora voy a hablar de lo que es la figura del director de seguridad. Director de seguridad que se debe encontrar o debe estar al frente de un departamento de seguridad. El departamento de seguridad, en este caso vamos al director de seguridad, de una empresa privada, ¿eh? No hablamos de empresas de seguridad privada, no, vamos a hablar solo de empresas privadas. Pues un director de seguridad de una empresa privada necesita conocer, como hemos dicho antes, ¿verdad que hemos dicho que era necesaria conocer la normativa en la que ibas a trabajar? Pues el director de seguridad necesita saber la normativa en la que trabajar. En España tenemos una ley de seguridad privada del 2014 y un reglamento de seguridad que se supone que desarrolla la ley de seguridad privada, que es de 1994. Y diréis, ¿cómo es posible esto? Pues porque tenían pensado cambiar el reglamento, pero no lo hicieron. Entonces lo que hicieron es una ley de seguridad privada del 2014 que se ha adaptado a un reglamento que es inferior, pero bueno, está ahí, se adapta. ¿Qué ocurre? La intención es cambiar la ley de seguridad privada. Y ya llevan 2 o 3 años, pues bueno, se supone que están en ello. Y una vez que salga la nueva ley de seguridad privada, crearán el nuevo reglamento de seguridad privada. Por eso de momento no han cambiado el reglamento de seguridad privada. Y la otra ley que un director de seguridad debe conocer es la Ley de Seguridad Ciudadana, mal llamada Ley Mordaza, que fue del 2015. Esta es la ley en la que se basan las fuerzas y cuerpos de seguridad, en definitiva la policía. ¿El por qué? Pues porque últimamente lo que es la seguridad privada aquí en España y en el resto de Europa, y supongo que a la larga en el resto del mundo, va a ir cogiendo competencias por una cosa muy sencilla. No hay tantos policías para hacer frente a la situación necesaria, ¿vale? Al requisito de la sociedad. Una vez visto esto, vamos a hablar de lo que es el concepto de seguridad. La seguridad es considerado un bien preciado, costoso, por lo que las sociedades lo han reconocido como un pilar básico para la estabilidad y su progreso. Por ello, ha constituido una de las mayores preocupaciones del hombre a lo largo de la historia. Es una cuestión que para la sociedad actual ha pasado de ser importante a urgente. El concepto de seguridad responde a la necesidad de sabernos libres de temor y amenazas. En su acepción más amplia, lo podríamos relacionar con los derechos humanos vinculados a la vida, la integridad física de las personas y, por extensión, finalmente también a su patrimonio, como sostén de su bienestar. Bueno, en estos casos, me gusta para explicar el concepto de seguridad irme, a ver, disculpadme porque hay un momento que se ha perdido la imagen. ¿Se me oye bien? Vale. En esta situación me gusta hablar mucho para explicar el concepto de seguridad de la pirámide de Maslow o de las necesidades. En la primera casilla encontramos lo que son, en el piso de la pirámide, las necesidades de las necesidades fisiológicas, como puede ser la comida, sed, el beber, sexo. Una vez que el ser humano ha cubierto esas necesidades, pasa a la siguiente etapa o siguiente base, que ya sí que sería lo que es el piso de la seguridad física o de la seguridad del empleo. Es decir, una vez que el ser humano tiene cubiertas sus necesidades básicas es cuando pasa a la siguiente.
Ahí es donde entra el concepto de seguridad. ¿Vale? ¿Qué es importante en este caso? La seguridad. Disculpa porque se me ha desconfigurado esto. Vale. Vamos a distinguir dos clases de seguridad. Tenemos la seguridad pública y la seguridad privada. La seguridad pública, debido a la vinculación que tiene con el sistema penal, es básicamente reactiva. Obviamente, tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Porque la policía lo que hace es actuar ante sucesos, ya sean actos de comportamientos delictivos, antisociales o ilícitos. En cambio, la seguridad privada, que es en la que el director de seguridad, como hemos dicho antes, trabaja, encaja más con la filosofía preventiva. Claro, mi objetivo es evitar, aumentar los factores de protección, ¿eh? El efecto disuasorio. La empresa especifica los elementos que tienen una importancia estratégica en su actividad. Al tiempo, la empresa define el límite de riesgo que considera aceptable. Volvemos al mismo comentario del experto en delincuencia corporativa. ¿Cuál era? Muy sencillo. Trabajo para la empresa privada. Voy a decir seguridad, ¿no? No, para una empresa privada. Y esa empresa es la que tiene unos objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Ganar dinero, obtención de beneficios, ya sea vendiendo productos, transportando productos, creando energía, el que sea. Yo, como director de seguridad, he de ser consciente qué es lo importante en esta empresa. ¿Vale? Y da igual la que sea, cada una tiene su prioridad. Eso lo tengo que tener presente. ¿Eh? Bueno, ¿cómo puedo ser director de seguridad? Yo, como criminólogo, quiero ser director de seguridad. Bueno, o sea, en España has de obtener la TIP o la tarjeta de identificación para ser director de seguridad. Y esto lo haces mediante el Ministerio de Interior. Haces un curso en la universidad, que suele ser de 240 horas, y haces un examen. La obtención de ese diploma, tramitando con el Ministerio de Interior, es el que te facilita la TIP de director de seguridad. Todo esto, cómo conseguirlo, cómo se ha de ser, las funciones y todo eso, viene explicado en la Ley de Seguridad Privada que hemos comentado con anterioridad. Disculpadme porque ando un poco perdido porque es que encima no me veo en la cámara, no sé si se me está viendo. Supongo que la presentación sí que se ve. El director de seguridad, ¿qué debe hacer? Bueno, lo primero que hemos comentado que es conocer la normativa que regula su profesión. Ya lo hemos dicho antes. Es imprescindible saber en qué entorno voy a trabajar, en qué entorno legal. Luego, pues, tener suficiente. Vale, que me han dicho que la cámara está apagada. Vale, ahora parece que sí que se me ve. Perfecto, gracias, Dulce Dafne. No sé cómo ha sido, pero se ha apagado. Bueno, disculpadme este intervalo, pero bueno, veo que la cámara no se veía bien, yo la veía oscura. Bueno, sí que vemos la presentación, podemos seguir. Tener conocimiento suficiente en las áreas de gestión del riesgo para. ¿Qué tengo que hacer? Integrarse en equipos de trabajo, crear sinergias con el resto de especialistas en las áreas mencionadas, contribuir al objetivo común de la organización, gestionar personas, gestionar presupuestos, gestionar tecnología, desarrollar su trabajo en entorno competitivo. Voy a poner un par de ejemplos para no profundizar demasiado. Esperad que hay un problema con la cámara. Vale, perfecto. Supongamos
que yo trabajo para una fábrica y van a crear un almacén nuevo, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer con ese almacén nuevo? Bueno, primero tengo que gestionar personas que me ayuden a la hora de que construya el constructor, verificar cuáles son los puntos débiles por el cual pueden acceder. Pero tengo que gestionar la tecnología. ¿Qué tecnología voy a poner para evitar pues, sistemas de intrusión, sistemas de videocámaras, presupuestos? ¿Qué presupuesto voy a tener para esa nueva ampliación? O sea, yo cada año voy a tener que tener un presupuesto nuevo de la empresa. Pues ese presupuesto voy a poder dedicar a esa empresa, ¿vale? Hablar con los otros departamentos, porque tengamos presente que si yo, por ejemplo, voy a tomar una serie de medidas de todos los camiones que van a salir, verificar que realmente lleven el material, pues ¿cómo lo hago para que influya al menos tiempo posible a la hora de salir los camiones? Es decir, yo tengo que hablar con todos los departamentos, tengo que instalar unas políticas de seguridad, pero ojo, tengo que tener muy presente que no afecte el beneficio de la empresa. Si yo puedo hacer un control mucho más exhaustivo, la va a tener pérdidas al cabo del mes, pues ya no se va a ser muy operativo, me van a llamar la atención, ¿vale? Tengamos presente eso, es muy importante cuando eres director de seguridad. Nunca hay que olvidar que la seguridad total es una situación inalcanzable. La pretensión razonable consiste en alcanzar un grado de protección en el cual el riesgo haya sido minimizado, reducido a un nivel aceptable, controlado y asumible por los responsables en la toma de decisiones. La seguridad 100% no existe. Tengámoslo presente. Va a tener una pequeña fórmula para que entendamos que es muy difícil, poner casi imposible llegar a la seguridad 100%. Es decir, supongamos que yo tengo cantidad de presupuesto que me han asignado pues desde la junta directiva, y la llamamos N. Pues con el 10% de ese presupuesto se cubre un 50% del riesgo, porque yo he hecho un análisis de riesgo. Con el 20% se cubre un 72%, ¿no? Está bien, me estoy acercando al 100%, ¿no? Pues no, pues que con el 90% de ese presupuesto cubriría un 85% del riesgo. Fijaros la diferencia, ¿eh? Y el 100% gastado me cubre el 86%. No voy a llegar al 100%. Para que veáis lo complicado y lo difícil que es poder justificar a veces el presupuesto que tú has solicitado. Porque no te vas a quedar y vas a invertir solo el 20%. ¿Vale? Ejemplos de empresas con directores de seguridad, hoteles, centrales nucleares, equipos de fútbol, empresas de logística, todas las que podáis imaginar. En nuestra ley hay unas cuantas, muchas, que obliga a tenerlo. Pero yo puedo tener una empresa y crear un departamento de seguridad sin que me obligue a la ley. Y ahora vamos a hablar del metro de Barcelona, que es donde yo trabajo. Voy rápido porque ya veo por hoy por los 43 minutos. No voy a profundizar, pero voy a explicar así por encima la importancia de un criminólogo en un departamento de seguridad de tal envergadura como es el metro de Barcelona. Bueno, aquí veis un plano de lo que es el metro de Barcelona. Y aquí vais a poder ver las ciudades en las que tenemos estaciones. Bueno, tenemos en Barcelona, capital, con 1.600.000 habitantes. Tenemos también Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà, es decir, estamos hablando de ciudades pues, del área metropolitana de Barcelona. Datos que del 2023, bueno, pues hemos tenido 1.400.000 pasajeros los días laborables. Hemos llegado a 1.600.000 pasajeros el día de Sant Jordi. ¿Vale? El día de Sant Jordi es el día de la rosa, que regalan el libro, bueno, sale la gente a la calle, dice muy buen día, y la gente viene a Barcelona, donde firmaban los escritores más famosos. ¿Vale? Pues hablamos de 1.600.000 pasajeros. Puede parecer poco, pero ya os puedo decir que si veis estos datos, porque en Barcelona tenemos 5 líneas de metro que son convencionales, que son de la 1 a la 5, y luego tenemos 2 que son automáticas, ¿vale? Pues puede parecer poco, pero no son pocas, porque los metros son pequeños, son de 5 vagones y caben unas 1.100 personas. Y aquí veis en hora en punta los intervalos que tienen, ¿vale?
sea, es complicado llegar a eso. Tiene que ser una exactitud milimétrica casi, en cuestión de tiempos, ¿vale? ¿A eso a mí como director de seguridad en qué me afecta? Pues imaginaros, yo soy consciente que hemos dicho la importancia de las empresas es el beneficio. ¿Y cuál es el beneficio o cuál es el objetivo del metro? Dar personas. Si yo tengo un metro mucho tiempo parado, significa que la línea va a estar parada. Va a significar que no van a circular los trenes. Y ese es precisamente el objetivo, que circulen los trenes para que pueda transportar personas, ¿vale? Entonces yo, como director de seguridad, tengo que tener muy presente a la hora de hacer mis operativas, mis dispositivos, yo lo que tengo que hacer, la importancia de que circulen los trenes. Más datos básicos. Pues tenemos 165 estaciones y en hora punta 165 trenes, ¿vale? Hay 116 estaciones normales, sin conexión, 19 tienen conexión ya sea con una estación de Renfe o con estación propia del metro, y 3 estaciones con 2 conexiones, es decir, 2 enlaces. Claro, eso significa que son más conflictivas lo de los enlaces, porque va gente, cuanto más pasaje, más riesgos de que ocurra alguna incidencia. Horario de metro, ¿por qué lo pongo? Porque es importante, muy importante. Pues claro, si yo desde lunes a jueves tengo abierto de 5 de la mañana a 12 de la noche, quiere decir que de 12 a 5 no tengo servicio de metro. Hay gente trabajando, porque hay que hacer mantenimiento, hay que hacer una serie de obras que se aprovecha cuando no circulan los trenes. ¿Pero qué ocurre? Los viernes que cierra a las 2 y los sábados efectivos que no cierra porque es servicio non-stop, tengo que potenciarlo con seguridad. Tengo que tener un servicio de seguridad que cumpla esos requisitos. No puedo tener uno que me haga de 5 o 24, no. Tanto viernes como sábados tengo que tener gente que trabaje. Los non-stop. Amplío servicios. Pero no solo amplío servicios, amplío también empleados, hay más riesgos de que sucedan cosas, ¿vale? Y hay mucho más usuarios. Eso, como director de ciudad, lo tengo que tener muy presente, ¿vale? Funciones que tiene un departamento de seguridad, bueno, pues centralización de gestión y de la información, coordinación de recursos internos y externos, recepción de alarmas, incidentes, emergencias, supervisión, monitorización y respuesta, es decir, tenemos un feedback continuo de situaciones que pasan y tenemos que dar respuesta. Más datos. Bueno, pues tenemos más de 8.500 cámaras, hay 30 operadores por turno, divididos en 3 turnos, o sea, 10 operadores de mañana, 10 tarde, 10 de noche, y aproximadamente 300 vigilantes durante todo el día en la red de metro. Turno, mañana, tarde y noche. Eso es solamente de vigilantes de seguridad. Luego, aparte, tenemos la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, en Cataluña se habla de Mossos d'Esquadra, la policía, la Guardia Urbana, las policías locales. Y la pregunta que más me interesa es, ¿qué puede aportar un criminólogo como director de seguridad? A ver, ¿por qué es mejor un criminólogo director de seguridad que un simple director de seguridad? Bueno, pues porque como criminólogo voy a poder analizar las incidencias mucho más exhaustivamente y voy a poder sacar concreciones, ¿vale? Conclusiones concretas. Voy a poder colaborar pues, en evitar la victimización secundaria de la víctima. Voy a minimizar riesgos porque mis análisis serán más exhaustivos. Y a la hora de colaborar con la fuerza y cuerpo de seguridad me va a ser mucho más fácil. Pero se os pueden ocurrir seguro que muchísimas más cosas. No solo estas 4 que he puesto aquí, o sea, hay muchísimas más variables. O sea, yo, por ejemplo, a la hora de la formación lo tengo mucho más fácil. Mis formaciones, ya os he explicado, yo utilizo mucho las teorías, intento que sean formaciones entretenidas. Esta que estoy haciendo hoy no ha sido tan entretenida, desafortunadamente también he tenido un problema con la cámara. Bueno, y otra cosa que me echo de menos a lo mejor es esas preguntas, ¿no? Porque yo hablo mucho de corrillo, pero claro, lo interesante es que hay alguna duda, algún comentario, siempre ayuda. Y busco siempre una anécdota que ayude a aclarar ese tema, ¿vale? Conclusiones. Bueno, un criminólogo puede trabajar como director de seguridad teniendo la TIC. Eso ha quedado claro, ¿eh? Pero ojo, igual que un criminólogo puede trabajar como experto en delincuencia corporativa. Es más, ya os he argumentado que probablemente tengo mucha más experiencia
en tratar o investigar una situación que un abogado. ¿Un abogado lo puede hacer? Por supuestísimo. Pero en este caso se aconsejaría al abogado que buscase la ayuda igual que en caso de yo como criminólogo, si tengo que investigar delitos económicos, de ingeniería económica, voy a tener que estar asesorado sí o sí, ¿vale? Y luego lo otro es que el criminólogo, gracias al estudio de la ciencia multidisciplinar, como hemos dicho, pues estudia sociología, estudia psicología, tanto del delincuente o psicología del victimario como psicología de la víctima y otras situaciones similares, bueno, puede aportar una visión más amplia en las funciones del director de seguridad, ¿vale? Y con esto, pues bueno, hemos acabado, si os parece correcto, acabamos la charla en la que espero que, bueno, hayáis entendido un poquito más la figura del criminólogo, que entendáis un poquito más la figura del compliance officer o experto en delincuencia corporativa, y bueno, un poquito más de lo que es el director de seguridad de un departamento de seguridad en una empresa privada. Bien, pues, profesor, maestro, le agradecemos muchísimo por los conocimientos aportados durante su ponencia. Ha sido un placer escucharlo. Muchas gracias a vosotros y disculpad por los problemas técnicos. No hay ningún problema. Le agradecemos mucho por sus conocimientos y también agradecemos a todos cordialmente su asistencia a nuestro seminario y les recordamos que para la obtención de su constancia de participación se deberá de cumplir con una cuota de recuperación. Por último, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok, para estar pendientes de nuestros cursos y conferencias. Gracias a todos. Maestro, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Bien, creo que en un momento va a dejar de grabar. Me decía Vanessa que había unos problemitas con el internet. Sí, no sé qué ha pasado. A mí se me apaga la cámara, pero yo no he hecho nada. Sí, pero no hay problema. De todos modos, su voz se escuchaba bien. Todo estuvo muy claro. Las presentaciones se vieron bien también. Pues si tengo que repetir lo mismo, no, es que no sería lo mismo, ¿eh? Vamos a repetir toda la clase. Pues yo tengo que no, porque se me van ocurriendo cosas y porque la gente no me preguntaba, porque si me preguntan es cuando más me lío, ¿sabes? Sí, claro, y un poco más dinámica, ¿no? Sí, pero bueno, intento hacer lo que se puede. Muchísimas gracias, de verdad fue muy interesante. Bueno, se hace lo que se puede. Gracias, maestro. Bueno, pues ya con tu permiso voy a salir. ¿Vale? Bien. Un placer conocerte, Dulce. Igualmente, un placer. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros, ¿vale? Hasta pronto. Venga. Uy, espera, ¿acaso no algo? A ver si es que necesitamos repetir o algo. Buen día a todos, mi nombre es Dulce Dafne Padilla Martínez y a nombre del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales les damos una cordial bienvenida a nuestro curso y segundo seminario permanente de seguridad y justicia titulado Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías para la Prevención de los Delitos. El tema que abordaremos hoy será la criminología en la seguridad privada. Les recordamos que nuestro seminario se lleva a cabo en línea y esperamos sus dudas y comentarios en la caja de comentarios. A continuación, les leeré un poco sobre la semblanza curricular del maestro Alberto Cedeño Jaramillo. El maestro Cedeño es graduado en Criminología por la Universidad Abierta de Cataluña. Es experto universitario en perfilación criminal y experto universitario en criminología corporativa. Actualmente es coordinador de seguridad y protección civil en el Metro de Barcelona, director de seguridad en la Universidad Internacional de Cataluña, habilitado por el Ministerio Interior y cuenta con más de 20 años en seguridad privada. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Cedeño. Maestro, por favor, lo escuchamos.